Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, gracias, muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Es tiempo de estudiar la palabra de Dios. Es tiempo de permitir que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio fascinante que realizamos cada día aquí en Radio Amanecer en Estudio. Estamos analizando la lección número 5 del trimestre, cuyo título general es La Pascua, y el pasaje de la Biblia que hemos de memorizar y que por supuesto nos sirve de referencia en Éxodo 12, 26, 27. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, responderán, es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Texto a memorizar. Para hoy estaremos compartiendo con ustedes preparativos para la Pascua. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy y aprovechamos el momento, como siempre, la presencia del pastor Ángel Dayan de la Cruz para saludarle en esta hora. Muchas bendiciones, pastor. Igualmente, mi querido y amigo pastor Juan Francisco Scroggins Wagner, que la providencia divina siga guiando su vida y la de su familia. Qué bueno es continuar en esta semana de estudio con este tema tan interesante. Y en mi caso, pastor, sería fascinante porque es uno de los temas con los que más me identifico de toda la Escritura. Luego le diré por qué. Uh-huh. Así que estamos en la misma sintonía y queremos seguir siendo dirigidos por Dios. ¿Qué le parece si oramos? Claro. Excelso Padre Celestial, te damos gracias. De manera muy especial te rogamos que tome el control una vez más de nuestras vidas y que podamos ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo para entender, para guardar y poner por obra lo que dice tu palabra, lo que nos quiere enseñar. Rogarte, oh Señor, que tu nombre sea glorificado y que sea tu voluntad manifiesta. Danos la salud necesaria, la fortaleza y el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, preparación para la Pascua. En estos últimos días hemos estado hablando acerca de plagas. Ya recientemente estuvimos conectando ahí en la Biblia las enseñanzas acerca de la última plaga que tiene que ver con la muerte de los primogénitos, tanto de los egipcios como los hijos de Israel, si no escuchaban bien las instrucciones que Dios había establecido en su palabra para evitar que el ángel destructor pasara por esas casas. En este sentido, pastor, sería importante que, como usted dice que es uno de los temas que le fascina, que usted nos hable un poquito acerca o refresque algunos de los detalles que hemos dado en las lecciones acerca de lo que es la Pascua que celebra el pueblo hebreo. Como ustedes bien entenderán, el pueblo de Israel tenía que tomar en cuenta las órdenes de Dios de manera muy específica en lo tocante a esto de las plagas que ocurrieron en Egipto. Esta última plaga, específicamente la de los primogénitos, le precedió una fiesta que es conocida, la fiesta de la Pascua. Y es un tanto extraño, pastor, para algunos, que piensan ahora en que el pueblo tiene que salir de Egipto y tiene que hacer los preparativos y suponer entonces que Moisés y Aarón deben recibir las instrucciones, ya que van a salir ancianos, mujeres, niños, animales, que en una salida de todo un pueblo, en una ruta que ya Dios había explicado, demandaba ciertas cosas.
Y noten que en vez de decir esto en primer lugar, lo que Dios hace es invitarlo a una celebración de adoración, que implica y que es parte de, número uno, presentando el juicio de Dios como algo que es parte de su misericordia, que es parte de su justicia, que es parte de su bondad para con el pueblo, y que a través de esta práctica Dios pasaría por alto, por encima, en medio, de alguna u otra manera. ¿Para qué? Para que los que no obedecieran entendieran, los que obedecieran comprendieran bien que Dios cumple, que Dios protege, que Dios ve. Ahora bien, la Pascua invitaba al pueblo, número uno, a hacer una limpieza. Fíjense, ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? La Pascua, según lo que podemos ver aquí en el texto lo describe en el capítulo 12, cuando Dios pasaría por alto cualquier cosa que el pueblo haya hecho, cualquier cosa que no merezca, y Dios a través de la Pascua entonces aceptaría ese sacrificio. Fíjese que se tendría que sacrificar un corderito completo sin desperdiciar nada. Cada familia compartiría con otra familia esto. Previo a eso harían una limpieza, nada contaminante, nada que contenga levadura. En el caso de ese pan ácimo chato, sin levadura, ese cordero que se iba a preparar, este escenario de limpieza, de adoración y servicio y de unidad, ayudaría al pueblo entonces a que este preparativo se vea como realmente lo que es. Dios a cada uno de ellos, específicamente usted busca los versículos 13 y 14, versículos 13 y 14 nos dicen: y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas de donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré delante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Esto es lo que está indicando el texto, puesto que Dios pasaría por encima de las casas y no moriría ninguno de sus primogénitos. Fíjese que lo que está en cuestión es que si no se obedece, si no se hace esto que Dios está diciendo, moriría el primogénito de los hombres, de los humanos, y moriría el primogénito de los animales. En todo lugar donde no haya la sangre del animal que se sacrificó en los dinteles de las casas, de las puertas, esto serviría de señal, y el ángel de la muerte que pasaría dejaría libre de herir a esa casa o ese lugar donde esté el primogénito. En este caso, la Pascua es un símbolo de libertad, es un símbolo de perdón y es un símbolo de cuidado y protección de Dios. Perfecto. Hay detalles que lo vamos a tocar con mucho cuidado en la próxima lección, donde tiene el tema titulado Pascua, la Pascua per se, cómo es y todo lo que se hizo. Y quise hacer la pregunta porque si vamos a hablar de los preparativos para la Pascua, debemos tener una idea bien clara y significativa de lo que corresponde a una actividad como esta. Entonces, los detalles. Número uno, es una fiesta que se está preparando por motivo de la liberación que Dios va a realizar en ese pueblo. Da algunas indicaciones, de ahí que debemos tener muy en cuenta cuáles son los preparativos que el pueblo debía tener. Número uno, cada familia debería sacrificar un cordero sin desperdiciar nada y compartir con otra familia. Lo primero yo diría, pastor, que es estar atento a las instrucciones que se va a dar. Claro, para que se obedezca al 100%. Uno se imagina que Moisés dijo con las instrucciones que Dios da: dile esto al pueblo muy seriamente, porque hay una situación que va a suceder con relación a esto. Número uno, tienen que obedecer al pie de la letra las instrucciones que voy a dar. Y no era solamente para el pueblo de Israel. Todo el que quiera. Ahí estaba incluido de manera muy clara el pueblo de Egipto. O sea, los egipcios tenían la oportunidad también de hacer la preparación, porque hemos dicho en reiteradas ocasiones
que las plagas que se dieron allá, en ese mismo pueblo, en el pasado, era con un motivo redentor, Así es. evangelístico. Dios no estaba enviando las plagas directamente al pueblo, sino a los dioses del pueblo esas deidades para que ellos pudiesen adoraban. reaccionar. Entonces, los preparativos, lo primero es estar atento a las instrucciones que se va a dar. ¿Qué era lo que se debía hacer? En ese sentido, usted decía, Debían limpiar las casas, el pan ácimo, chato, sin levadura, debía prepararse, se participaría de ese corderito, y también posteriormente se estaría agregando también el jugo de la uva, el mosto, el jugo de la uva sin fermentar, para que las familias, al participar de esta fiesta, porque esta fiesta es de adoración a Dios, porque se cumple aquí que se está reconociendo el señorío de Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios los protegería, que Dios los perdonaría, que Dios los aceptaría. De tal manera, en la descripción que vemos que se va a analizar ya en el día de mañana, con mayores detalles, pero esa preparación incluía a todo el mundo que quiera, que acepte. Es una oportunidad que se estaría recibiendo. Es por eso que usted debe ver que ya más adelante el éxodo, lo que sucedería, ya se celebraría continuamente en la posteridad hasta que llegue el Mesías, porque esto es un símbolo de lo que va a suceder cuando venga el Mesías, quien libertará al pueblo de sus pecados, así como Dios libertó de la esclavitud de Egipto a su pueblo. Entonces, ese pueblo ahora, con otra connotación, ya se pasa del centro de lo que aconteció con el pueblo de Egipto, con Egipto, para hacer referencia a la familia de Dios, a los que salieron, a su nación ahora que Dios va a constituir. Y la celebración de la Pascua se hace reconociendo que Dios es quien liberta. Los liberto de la esclavitud para que sean ahora hijos míos. Manifiesto esto a través del cuidado providencial de Dios, dándole claras señales, y esta, la de la Pascua, sería unida a otras fiestas que simbolizarían otras cosas, pero especialmente esto. El símbolo se encontraría con la realidad cuando Jesucristo venga, es decir, el tipo se encontraría con el antitipo en un lenguaje del santuario, porque a partir de ahí, en el santuario, se haría un sacrificio matutino, vespertino, y también cada año, prefigurando esto la obra libertadora del Mesías que posteriormente realizaría. bien, yo le voy a pedir ahí que busquen su Biblia para que lo mantenga en queue, listo para cuando le demos la información, dar lectura. Y quisiéramos hacer algo tan ilustrativo. Siempre que uno está a través de la radio, tiene que utilizar muchas figuras y elementos que puedan calar en la mente y uno pueda conservarlo, porque este asunto de los preparativos para la Pascua debe ser muy importante. Cuando usted vive en un lugar y de repente le dicen que usted se va a mudar, va a salir de ese lugar donde se respira quizás peste, usted no se siente cómodo, y le dicen, mire, ahora haga los arreglos porque usted va a salir de este lugar y se va a mudar para otro. Uno espera que Moisés y Aarón dieran instrucciones específicas de la forma en que iban a salir y todo eso. Sin embargo, como puntualiza aquí la guía de estudio, señores, miren el formato que sigue el pueblo ante las órdenes dadas por Dios a través de Moisés. Uno esperaría, dice la guía de estudio, que Dios instruyera a Moisés y a Aarón acerca de cómo organizar la salida de Egipto. Qué sé yo, vamos a imaginar que la tribu o los descendientes de fulano de tal marcharán así, los otros marcharán allí, esta fila se va a hacer así. Los niños serán tratados de esta manera. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Claro está. ¿Cómo hacer provisión? Imagina uno que Moisés iba a decir para ello, especialmente en favor de los ancianos, de las madres con los niños pequeños, los animales, entre otras cosas que se destacan ahí, y debería accionarse de esa manera. En cambio, señores, la instrucción de Dios
es sorprendente. Les dice cómo celebrar la Pascua. En lugar de organizar el pueblo para la salida, lo que hace es que da instrucciones específicas de cómo celebrar la Pascua. Por eso estamos insistiendo lo importante que es escuchar la palabra de Dios y obedecer a lo que Dios establece. En lugar de la parafernalia de cómo será la salida, lo primero que le da instrucción de cómo va a celebrar la Pascua. En otras palabras, la atención se centra sencillamente en adorar al Señor, quien iba a redimirlos. Todos los demás vendría a su debido tiempo. Es decir, y ahí se ajusta mucho lo que dice en el Nuevo Testamento: buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Y luego las cosas con las cuales uno se afane serán añadidas. Están garantizadas por Dios. Claro, lo más importante es que usted se prepare para un acto de adoración. Para un acto de adoración. Pastor, en medio del problema, no, definitivamente que tengo es así. deuda, que estoy enfermo. Es que la adoración, yo por ejemplo le voy a recordar un hecho muy importante. En el sexto día de la creación, la Biblia dice, por ejemplo, cuando se iba a empezar a crear, todo no estaba en orden y estaba vacío. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el sexto día? Dice primero que organizó todos los elementos. En el sexto día hizo la formación del hombre y la mujer, la familia, y luego le dijo: ustedes van a entrar ahora ¿en qué cosa? En un reposo. En un acto de adoración, en un acto de adoración a Dios. Así es. El espacio del sexto día se llenó con del séptimo día se llenó con la presencia de Dios. Amén, así es. Entonces la familia entró en un acto de adoración. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Que lo más importante del ser humano quizás no es el trabajo con que te gana la vida, no es la forma en que va a salir de Egipto. Lo más importante es organizarte mentalmente para obedecer a Dios. Amén, amén. En un acto de adoración. Es lo que veo aquí. Pastor, yo creo que eso debería repetirse 100 veces en los 20 y pico de minutos y dejar eso solamente. Ya con eso resolvemos el problema, pastor. Es lo que veo aquí en esas instrucciones que está dando. Realmente. En lugar de afanarse tanto de cómo se va a producir la salida, de cómo se van a organizar los niños, los animales, todo eso, lo importante es: prepárense para producir un acto de adoración, y en eso consistía la Pascua. De ahí la importancia del culto familiar o personal o individual antes de lanzarnos a la batalla del día. Sí, fíjese que la guía de estudio continúa diciendo: en otras palabras, la atención se centra en adorar al Señor, quien iba a redimirlos. Todo lo demás vendría a su debido tiempo. Quise repetirlo 2 o 3 veces para que pudiésemos darnos cuenta en qué consistía la Pascua. La Pascua era escuchar la voz de Dios, organizarse para producir un acto de adoración, y luego, dice el segundo párrafo, cada familia debía cocinar un cordero sin desperdiciar nada, y cada uno debía comer su porción, y si la familia no podía consumir todo el animal, debía entonces compartir la cena con cada o con otra familia. Es decir, que en un acto de adoración, cuando se está preparando la familia, ya sea con la comida, porque Dios lo estableció en su palabra, lo que está diciendo es el hecho de compartir, de entrar en coinonía, en armonía con el vecino y todo eso, porque nosotros nos estamos preparando para adorar a Dios. En eso consiste la salvación. Ya en la segunda parte que presenta este día, hay una pregunta interesante. ¿Qué haría el Señor por ellos cuando llegara la última plaga? ¿Qué significado tenía este rito? Como bien ya habíamos explicado previamente, esta celebración directamente no solo tiene un concepto de celebración cada año para que recuerden, sino que literalmente el hecho de Dios liberar a los antepasados era de mucho significado para ellos, y sobre todo ahora los ayudaría a concentrarse en una acción liberadora de Dios para con su pueblo en el momento presente. O sea, lo que usted dijo ahora mismo da la indicación de que lo que va a pasar, por más malo que sea para otros, cuando yo estoy obedeciendo y estoy haciendo lo que Dios indica, estoy compartiendo, ahí está el sentido de misión, pastor.
porque dice que cada familia debía compartir con otros. Es importante eso, es importante eso. Dios claramente, en el presente mostraría que es la experiencia nueva que ellos como grupo deben tener. Claro. Esta experiencia que tienen ahora nueva no debe llevarlo a ellos a congojarse y a estar cabizbajo porque se van de Egipto. Al contrario, están celebrando. Note que el significado de la Pascua, según la misma palabra de Dios ahí, en el capítulo 12, los versículos 12 y 13 del libro de Éxodo, muestran que estos dos versículos, en la Pascua estaría concentrado el juicio y de destrucción. Es decir, Dios pasará por encima de los israelitas. Por eso debía conmemorarse la Pascua, y este significado de manera etimológica, la palabra hebrea que se traduce aquí para la Pascua es la palabra Pesach, que es una combinación de otras dos palabras que puede significar pasar y sobre o encima, ya que la destrucción Dios la pasó por alto, y los hogares de cada uno de los israelitas que pusieron la sangre en los dinteles habían sido marcados con la sangre del cordero, y esto lo que significa es vida, porque la vida está en la sangre. Por eso era que la sangre del cordero debía ser asperjada en el uso del santuario, en la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Pero ahora, que es lo que da a entender cómo se obraría la salvación, es la del cordero en el dintel de la puerta de tu casa. Yo tuve el privilegio de conocer a alguien que practica de los judíos de descendencia, y un día entro a la casa y veo algo, veo como un pedacito de madera con unas letras hebreas, y yo digo, ¿y qué es esto? Dice, no, esa es la palabra de Dios que está ahí, la indicación que Dios le dio a Moisés. Pero es que el texto, lo que estamos analizando, que es la segunda parte, después que se entendió el proceso, hay un cordero donde se derrama la sangre, que ese cordero, ya cuando empezara a repetirse esa historia, debían a través de la fe reconocer que eso simbolizaba algo. Claro está. Y Jesucristo iba a morir. Por eso se está hablando aquí en la segunda parte de que eso debía repetirse. La muerte de un cordero para comer su carne, para representar la palabra de Dios. Hierbas amargas para recordar la amargura de la esclavitud. El pan sin levadura, porque Jesús después lo enseñó, y el vino sin fermentar, que la levadura representaba el asunto del pecado, y un vino sin fermentar, porque la sangre de Cristo iba a ser. Entonces, esos son los elementos que conforman lo que es la fiesta de la Pascua. Ese elemento de ahí, escúchame, pastor, cuando le mencioné el palito de la casa de la persona, ella quitó el palito y lo enseñó por detrás. ¿Usted sabe qué había detrás? Un papelito en caracteres hebreos, donde tenía la promesa de Dios a Moisés, pastor. Y eso, oye, pero qué pequeñito eso, ese papel de toda la escritura de la ley de Moisés, que involucraba la protección de Dios, pero que debían compartir con otros, envuelto en un papelito ahí, incrustado y puesto en el dintel de las puertas. Cada uno de nosotros debe tener en cuenta que en tu hogar, en mi casa, en tu vida, en mi vida, lo que nos pertenece, que Dios nos ha dado a administrar, debe estar reconocido porque Dios está ahí. Y eso es clave e importante también para nosotros. Es que ese es el tema, preparación para la Pascua. Es decir, ya los elementos están ahí, lo que constituye la Pascua, los elementos están ahí, se produce la liberación, fueron obedientes a la palabra de Dios, y ahora lo que escribe en este caso Moisés en el libro de Éxodo es lo que recuerda al pueblo después en la Shema judaica. Y estas cosas la va a repetir, se la va a decir a tus hijos de generación en generación. Y aquí la guía de estudio, pues por supuesto, está haciendo mención a esto. La celebración de la Pascua debía recordar a cada israelita los poderosos y bondadosos actos de Dios en favor de su pueblo,
y esa celebración les ayudaba a salvaguardar su identidad nacional y a dar testimonio de sus convicciones religiosas. Es decir, que la Shemá judaica, que luego se establece más adelante, que debían recordarla y debían repetirla, a sus hijos, es para recordar el acto de liberación que Dios hizo allí cuando sacó a Israel del pueblo de Egipto, que lo tenía esclavizado, y es un asunto que debían recordarlo. ¿Cuál es la lección que nosotros podemos aprender en el día de hoy al estudiar esos elementos que tienen que ver con la última plaga, donde murieron los primogénitos de los padres que fueron desobedientes y vivieron aquellos que obedecieron? Es porque se dirigían a un acto de adoración, cumplieron con esos detalles de la adoración, y entonces Dios le protegió, pudo preservar la vida para que pudiesen ir a adorar a Dios. En resumen, la lección del día de hoy, cuando nos habla acerca de la preparación para la Pascua, nos está recordando esto. Y esta historia maravillosa de liberación que en la actualidad se ha hecho a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo debe ser repetida. Aquí en la radio hablamos acerca de la muerte redentora de Jesucristo. Juan lo señaló como: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo veremos más adelante ahora cuando entremos a estudiar acerca de la Pascua. Pero en síntesis, acerca del título, lo que debemos aprender es esto. Siempre que usted se está preparando para un gran evento, lo primero que tiene que hacer es recordar la Pascua, recordar que usted ha sido liberado por el Señor y que el Señor está dispuesto siempre a guiarnos. Vamos a orar al cierre. Padre, te agradecemos de todo corazón por esta lección tan importante que nos ha dado. Ayúdanos a recordar que un día Jesucristo produjo nuestra liberación, que con su sangre vertida allí en la cruz del Calvario nos cubre de la condenación del pecado. Ayúdanos a vivir para ti y a hacer tu voluntad siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.